Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu percepción sobre el éxito, el poder y lo que realmente significa ser vulnerable en un mundo que solo valora la fortaleza. Aquella mañana parecía igual a todas. Mercedes, su asistente de confianza durante 6 años, entró con una pila de documentos y su habitual eficiencia. Señor Montero, la reunión con los arquitectos está programada para las 10, anunció ella mientras él seguía con la mirada perdida en el horizonte urbano. Poco sabía Alejandro que esa reunión rutinaria estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida para siempre. ¿Cuántos estudios veremos hoy?, preguntó con ese tono distante que había perfeccionado a lo largo de los años, una barrera invisible entre él y el resto del mundo. Mercedes consultó su tablet. 3 estudios presentarán hoy. Primero García Asociados, que ya trabaja con nosotros, luego Diseño Arquitectónico Vega y finalmente Castillo Arquitectura, un estudio pequeño pero con un portafolio interesante. Lo que Mercedes no podía saber es que ese portafolio interesante del último estudio iba a desencadenar una revolución en la vida de su jefe. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que, sin pretenderlo, ha hecho que cuestionaras todo lo que creías saber sobre ti mismo? Eso estaba a punto de sucederle a Alejandro. Y es que detrás de ese hombre que todos veían como el soltero más codiciado de Madrid, el empresario que aparecía en las portadas de revistas económicas, se escondía un secreto que nadie podría imaginar. Un secreto que por primera vez en su vida adulta estaría tentado a revelar. Si esta historia sobre la paciencia y el valor de esperar por lo que realmente importa tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos historias que van más allá de lo superficial, buscando siempre esa conexión auténtica que todos anhelamos en nuestras relaciones. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte porque esta no es solo una historia de amor convencional. Es una historia sobre las apariencias, sobre cómo construimos muros para protegernos y sobre cómo a veces, cuando menos lo esperamos, aparece alguien capaz de derribarlos todos con una simple mirada. Mientras Alejandro se preparaba para esa reunión aparentemente rutinaria, no podía imaginar que en pocas horas conocería a la mujer que lo enfrentaría a su mayor temor y a su mayor deseo, ser completamente vulnerable por primera vez en su vida. Alejandro asintió casi mecánicamente mientras se volvía hacia su imponente escritorio de caoba maciza, una pieza que había encargado especialmente a un artesano italiano como símbolo de su estatus. Sin embargo, en ese momento, ese símbolo de poder le pareció repentinamente vacío, como tantas otras cosas en su vida. Mercedes, prepare la sala de reuniones, indicó con su habitual tono ejecutivo, pero entonces algo en su interior se removió. Y cancele mi almuerzo con los inversores japoneses. La sorpresa en el rostro de su asistente fue evidente. En 6 años, Alejandro Montero jamás había cancelado una reunión de ese calibre, menos aún con personas que habían viajado desde tan lejos. ¿Está seguro, señor? ¿Han venido expresamente desde Tokio para este encuentro?, cuestionó Mercedes con cautela. Dígales que surgió una emergencia familiar, respondió él, consciente de que estaba mintiendo pero sin entender exactamente por qué sentía esa necesidad imperiosa de espacio, de aire, de algo que ni siquiera podía nombrar. Cuando Mercedes salió de la oficina, Alejandro se quedó contemplando la ciudad desde su posición privilegiada. ¡Qué extraña revelación!
ser el hombre que tomaba decisiones que movían millones a diario y, sin embargo, no poder explicar una simple cancelación de almuerzo. Esta pequeña ruptura en su rutina le hizo confrontar una verdad oculta que llevaba años evitando. A solas con sus pensamientos, su mente comenzó un viaje hacia el pasado. A sus 35 años había alcanzado una posición envidiable. Su fortuna personal era incalculable. Su nombre aparecía en las listas de los empresarios más influyentes. Las mujeres más hermosas de Madrid soñaban con una cita con él. Era la personificación del éxito para el mundo exterior. Y sin embargo, esa fachada perfectamente construida ocultaba un vacío profundo, una soledad que se hacía más pesada cada día. Con un movimiento casi ritual, abrió el cajón inferior de su escritorio y extrajo una fotografía enmarcada en plata. La imagen mostraba a un Alejandro adolescente, sonriente, flanqueado por sus padres en la finca familiar de Andalucía. Los olivos centenarios se extendían detrás de ellos bajo un cielo azul perfecto. La transformación entre aquel joven de ojos brillantes y el hombre que ahora sostenía la fotografía era abismal, y no solo por el paso del tiempo. Aquella había sido la última vez que estuvieron juntos. 2 meses después, un accidente de tráfico le arrebató a sus padres cuando él apenas tenía 22 años, dejándolo solo con un imperio a medio construir y una mentalidad que pronto se volvió obsesiva. Continuar el legado familiar a cualquier precio, incluso al de su propia felicidad. Los recuerdos de aquellos días oscuros todavía le provocaban un dolor físico. Recordaba cómo, en lugar de permitirse el duelo, había canalizado todo su dolor en trabajo implacable. 18 horas diarias, 7 días a la semana. Sin vacaciones, sin relaciones significativas, sin tiempo para descubrirse a sí mismo más allá de ser el heredero del Imperio Montero. ¿Es esto lo que querían para mí?, murmuró a la fotografía, sabiendo que la respuesta era un rotundo no. Sus padres, especialmente su madre, siempre le habían hablado de equilibrio, de la importancia de vivir plenamente, de experimentar el amor. Irónicamente, en su afán por honrarlos continuando su legado empresarial, había traicionado completamente sus enseñanzas más importantes. Mientras Alejandro enfrentaba sus demonios internos en la cima de aquel rascacielos, en el lujoso vestíbulo del edificio Montero Plaza, una mujer de 30 años revisaba nerviosamente sus diseños por tercera vez. Lucía Castillo sentía cómo el mármol importado de Carrara brillaba casi burlonamente bajo las sofisticadas luces LED, recordándole que estaba lejos, muy lejos, de las calles empedradas de Toledo, donde había crecido entre casas medievales y sueños que parecían imposibles. Su vestido azul marino, comprado específicamente para esta reunión, le parecía ahora demasiado sencillo para aquel templo del capitalismo. A su alrededor, ejecutivos con trajes que costaban más que su alquiler mensual caminaban con esa seguridad que solo da el privilegio. Para ellos, este era su hábitat natural. Para ella, un mundo al que intentaba acceder armada únicamente con su talento y determinación. «Tú puedes, Lucía», se murmuró a sí misma, repitiendo el mantra que su abuela le había enseñado cuando las dudas amenazaban con paralizarla. Esa técnica de autopersuasión la había acompañado desde que decidió abandonar la seguridad de un empleo estable en un estudio reconocido para lanzarse al abismo de emprender por su cuenta. El viaje hasta este momento no había sido fácil. Con mucho esfuerzo y noches sin dormir, había construido un pequeño estudio de arquitectura que, aunque modesto, comenzaba a hacerse un nombre por sus diseños innovadores y su enfoque centrado en el ser humano. Pero esta sería su primera oportunidad de trabajar en un proyecto verdaderamente importante, uno que podría catapultar su carrera o hundirla definitivamente.
Castillo Arquitectura. Había sonado casi pretencioso cuando registró el nombre, pero Lucía quería honrar a su familia, a sus raíces. El apellido que alguna vez perteneció a humildes artesanos toledanos ahora se presentaba en el corazón financiero de Madrid, compitiendo con gigantes del diseño arquitectónico. Su socio, Diego, había conseguido esta entrevista gracias a un contacto de la universidad que ahora trabajaba para Montero Desarrollos. «Es una oportunidad entre mil», le había dicho. «No la desperdicies». La presión era inmensa, pues no solo estaba en juego su futuro, sino también el de los 3 jóvenes arquitectos que había contratado y que confiaban en su visión. El eco de unos tacones sobre el mármol la sacó de sus pensamientos. Una mujer elegante de aproximadamente 40 años se acercaba a ella con paso decidido. «¿Señora Castillo?», preguntó con voz profesional. «Soy Mercedes, asistente del señor Montero. Pueden subir ahora, por favor». Lucía la siguió hasta el ascensor, intentando controlar el temblor de sus manos. Era un defecto profesional que no podía evitar: analizar meticulosamente cada detalle arquitectónico del edificio que la rodeaba. La proporción áurea en los paneles de madera, la forma en que la luz natural se filtraba estratégicamente, el equilibrio entre opulencia y funcionalidad. Incluso en su nerviosismo, su mente seguía trabajando, absorbiendo, aprendiendo. «¿Es su primer proyecto con Montero Desarrollos?», preguntó Mercedes mientras subían en el ascensor de cristal, que ofrecía una vista vertiginosa de la ciudad. «Sí, y estoy muy emocionada con la oportunidad», respondió Lucía, intentando sonar más segura de lo que se sentía. «He investigado mucho sobre los proyectos anteriores de la empresa. Su compromiso con la calidad es impresionante». Lo que Lucía no mencionó fue la revelación que había experimentado al estudiar la evolución de los diseños de Montero. Había algo profundamente solitario en aquellos edificios, como si reflejaran el alma de quien los había ordenado construir. Edificios impresionantes, perfectos técnicamente, pero carentes de esa chispa humana que convierte una estructura en un hogar. El ascensor se detuvo suavemente en el último piso, y Lucía sintió un vuelco en el estómago que nada tenía que ver con la física del movimiento. Era ese momento decisivo, ese umbral entre el antes y el después que todos reconocemos instintivamente. Mercedes la condujo por un pasillo revestido de madera de nogal, donde el aroma sutil a cera de abeja y poder se mezclaban en una fragancia intimidante. «Por aquí», indicó Mercedes, abriendo las puertas de una sala de reuniones que parecía sacada de una revista de diseño. La vista panorámica de Madrid se extendía majestuosa a través de ventanales que iban del suelo al techo, haciendo que la ciudad pareciera un modelo a escala bajo sus pies. «El señor Montero llegará en unos minutos. Puede preparar su presentación mientras tanto», informó Mercedes antes de retirarse, dejando a Lucía sola con sus pensamientos y aquella vista imponente. Con manos ligeramente temblorosas, Lucía conectó su laptop al sistema de proyección y dispuso sus maquetas sobre la mesa de cristal. Cada modelo, cada plano, cada imagen renderizada era el resultado de noches enteras de trabajo, de revisiones meticulosas, de una visión que había defendido contra viento y marea. El espacio debe nutrir el alma, no solo albergar cuerpos, había escrito en su tesis doctoral. Una filosofía que ahora parecía peligrosamente idealista en aquel templo del pragmatismo comercial. El silencio de la sala fue interrumpido por el sonido de la puerta al abrirse. Lucía se giró, preparada para recitar el discurso que había ensayado 1000 veces frente al espejo, pero todas las palabras cuidadosamente memorizadas se evaporaron de su mente en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Alejandro Montero. Hay momentos en la vida que desafían cualquier explicación racional, conexiones que trascienden la lógica y se instalan directamente en esa parte primitiva de nuestro cerebro que reconoce lo significativo.
Este era uno de esos raros momentos de claridad y confusión simultáneas. Para más historias que desafían lo convencional y celebran el valor de ser auténticos en un mundo que nos presiona a conformarnos, suscríbete al canal. Juntos seguiremos descubriendo que las mejores cosas de la vida merecen ser esperadas. Alejandro era todo lo que los artículos financieros decían: alto, moreno, con ese tipo de belleza masculina que mejora con la edad, como un buen vino. Vestía un traje hecho a medida que delataba su fortuna, sin necesidad de etiquetas visibles. Pero lo que ningún artículo mencionaba eran sus ojos, oscuros y expresivos, que parecían cargar con el peso de secretos nunca compartidos, y esa vulnerabilidad apenas perceptible tras su fachada de poder. «Lucía Castillo», dijo él, extendiendo su mano. Cuando ella la estrechó, sintió un leve temblor que no supo si provenía de él o de ella misma. Ese breve contacto, ese intercambio de energía a través de la piel, pareció sellar algún pacto invisible entre ambos. «Señor Montero, es un placer conocerlo», respondió ella, sorprendida de haber encontrado su voz. «Por favor, llámame Alejandro», dijo él con una sonrisa que transformó su rostro, suavizando sus facciones y revelando momentáneamente al hombre detrás del mito. «El placer es mío». Se sentó frente a ella, y Lucía, con su ojo entrenado para captar detalles, notó algo desconcertante. Alejandro Montero, el tiburón de los negocios inmobiliarios, el hombre cuyas decisiones movían millones, parecía genuinamente nervioso. Sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la mesa, un tic inconsciente que contradecía su imagen pública de imperturbable confianza. «He oído hablar muy bien de tu trabajo», comentó él, con una calidez que parecía reservada solo para ella. «Puedes comenzar cuando estés lista». Lucía respiró hondo, ese tipo de respiración que hacemos cuando estamos a punto de revelar algo profundamente personal. Con un gesto decidido, activó su presentación en la pantalla gigante que dominaba la pared. Pero lo que sucedió a continuación no fue una típica exposición técnica de materiales, costos y plazos. Fue una revelación. Su voz, inicialmente temblorosa, fue ganando firmeza conforme hablaba de conceptos que iban mucho más allá de lo meramente constructivo. Sostenibilidad, que no era solo una etiqueta de marketing, sino una responsabilidad con las generaciones futuras. Integración con el paisaje urbano que respetaba la historia de Madrid. Y sobre todo, espacios diseñados para ser auténticos hogares, no simples activos en una cartera de inversiones. «Estos patios interiores», explicaba mientras mostraba un render detallado, «están inspirados en los tradicionales patios toledanos, pero reinterpretados para la vida contemporánea. Son espacios de encuentro, donde los vecinos pueden reconectarse con lo esencial». Sus manos dibujaban en el aire las formas que describía, como si pudiera materializar su visión en el espacio vacío entre ellos. Lo más fascinante para Alejandro no eran los diseños en sí, aunque eran innegablemente brillantes, sino la transformación que ocurría en Lucía mientras presentaba. Toda inseguridad había desaparecido, reemplazada por una convicción inquebrantable. Hablaba como una visionaria, no como alguien que buscaba impresionar a un cliente potencial. Alejandro se sorprendió a sí mismo, haciendo preguntas que nunca antes había considerado en este tipo de reuniones. No sobre retorno de inversión o plazos de construcción, sino sobre cómo las personas se sentirían en esos espacios, cómo los materiales elegidos influirían en el bienestar de los habitantes, cómo la luz natural modificaría la experiencia de vivir allí. Hablas de los apartamentos como si fueran hogares donde vivirán personas reales, comentó él,
genuinamente impresionado por esta mentalidad tan alejada del frío cálculo inmobiliario al que estaba acostumbrado. Lucía detuvo su presentación por un momento y lo miró directamente a los ojos. «Es que eso es exactamente lo que son», respondió con una convicción que atravesó todas las defensas de Alejandro. «Cada proyecto que diseño, imagino a la familia que vivirá allí. Los niños haciendo los deberes en ese rincón iluminado naturalmente, los abuelos descansando en esa terraza protegida del viento, las cenas de amigos en ese espacio flexible». Hizo una pausa, como decidiendo si debía continuar revelando su filosofía más íntima. «La arquitectura no es solo estructura y estética», añadió finalmente. «Es crear espacios donde la vida acontece, donde se forman memorias, donde las personas pueden ser auténticamente ellas mismas». Algo en esas palabras resonó profundamente en Alejandro, como si Lucía hubiera puesto voz a un anhelo que él mismo no sabía que albergaba. Por un momento, el poderoso CEO no estaba evaluando un proyecto de inversión. Estaba imaginándose a sí mismo en uno de esos espacios, viviendo esa vida que nunca se había permitido desear. Lucía continuó con detalles técnicos, pero notó que algo había cambiado en la atmósfera de la sala. Cuando finalmente terminó su presentación, se hizo un silencio cargado de significado. Alejandro la observaba con una mirada que ella no supo interpretar completamente. No era la evaluación calculadora de un empresario considerando márgenes de beneficio, sino algo mucho más humano, casi vulnerable. «Gracias por tu presentación, Lucía», dijo finalmente con una suavidad en su voz que contrastaba con su imagen pública. «Ha sido realmente esclarecedora». Esa palabra, esclarecedora, parecía contener mucho más de lo que aparentaba. Como si en esos 40 minutos, Lucía no solo hubiera presentado un proyecto arquitectónico, sino que hubiera iluminado algo en el interior de Alejandro que llevaba demasiado tiempo en la oscuridad. 3 días después de aquella presentación que pareció cambiar algo en el aire, Lucía se encontraba inclinada sobre su mesa de dibujo en el pequeño estudio que compartía con Diego. El espacio, aunque modesto, rebosaba creatividad, maquetas a medio construir, planos desplegados y esa energía especial de los lugares donde nacen ideas. Su teléfono sonó con una melodía que ya le resultaba familiar, llamadas de rechazo educado, ofertas de proyectos demasiado pequeños, proveedores con problemas de entregas. Castillo Arquitectura. «Buenos días», contestó con ese profesionalismo que había perfeccionado para ocultar la constante incertidumbre económica de su pequeño emprendimiento. «Lucía Castillo», habla Mercedes, la asistente del señor Montero. El corazón de Lucía dio un vuelco. Durante esos 3 días había fluctuado entre la esperanza y el autosabotaje, convenciéndose de que su propuesta había sido demasiado idealista, demasiado arriesgada para un gigante inmobiliario como Montero Desarrollos. «El señor Montero quiere informarle personalmente que su proyecto ha sido seleccionado». Lucía se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos por la presión, pero lo que vino después fue aún más impactante. «Además, me ha pedido comunicarle que desea trabajar personalmente con usted en este proyecto. Algo bastante inusual, debo añadir». Cuando colgó el teléfono, Lucía se quedó inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera despertar de este sueño. Diego entró cargando cafés y la encontró en ese estado de shock. «¿Quién murió?», bromeó. «Nadie», respondió ella con voz apenas audible. «Pero creo que acabo de nacer de nuevo profesionalmente». Lo que siguió fue una metamorfosis en la vida de Lucía. Las semanas siguientes se convirtieron en una intensa colaboración con Alejandro Montero. Para sorpresa de todo el equipo de Montero Desarrollos, el CEO insistía en estar presente en cada reunión de diseño, en cada decisión importante.
La sinergia entre ellos se volvió evidente para todos. Donde Lucía soñaba, Alejandro encontraba formas de hacer realidad esos sueños. Donde él veía obstáculos prácticos, ella descubría soluciones creativas. Pero más revelador aún fue descubrir la persona detrás del mito. En las largas jornadas de trabajo, Lucía comenzó a vislumbrar fisuras en la fachada del poderoso empresario. Notó su genuina curiosidad por los detalles humanos de la arquitectura, su atención cuando ella hablaba de emociones y sensaciones que los espacios podían evocar. Bajo aquella imagen pública de tiburón de los negocios, Alejandro ocultaba una sensibilidad que parecía haber estado dormida durante años. Por su parte, Alejandro quedó cautivado por la autenticidad de Lucía, tan refrescante en un mundo donde las máscaras corporativas eran la norma. Su pasión desbordante por crear espacios con alma, su honestidad brutal cuando algo no funcionaba, su risa cristalina que parecía iluminar hasta las reuniones más tensas, todo en ella representaba un despertar para algo que llevaba mucho tiempo anestesiado dentro de él. ¿Te gustaría tomar un café?, preguntó Alejandro una tarde, después de una jornada particularmente intensa revisando presupuestos. La propuesta, aparentemente casual, llevaba un subtexto que ambos percibieron. En lugar de dirigirse a la cafetería del edificio Montero, él la condujo hasta un pequeño local en una callejuela cercana. Era un sitio sin pretensiones, con mesas de madera desgastada y un aroma a café recién molido que evocaba conversaciones sinceras. Lejos de las miradas corporativas, algo cambió entre ellos. Las conversaciones dejaron de girar alrededor de planos y materiales y comenzaron a adentrarse en territorios más personales. Alejandro le habló de la pérdida temprana de sus padres, de cómo ese dolor se había convertido en el combustible que impulsó su imperio. Lucía le compartió su visión casi espiritual de la arquitectura como un vehículo para preservar la esencia humana en un mundo cada vez más desconectado. Aquellas tardes en la cafetería se convirtieron en un ritual para ambos, un oasis de autenticidad en medio del torbellino profesional que los rodeaba. Pero mientras su conexión profesional florecía y su amistad se profundizaba, Lucía no podía evitar preguntarse sobre un enigma que parecía perseguir a Alejandro Montero. ¿Cómo era posible que un hombre así estuviera solo? A sus 35 años, Alejandro reunía todo lo que tradicionalmente haría a alguien un partido irresistible, atractivo, inteligente, poderoso, con esa mezcla perfecta de determinación y sensibilidad que Lucía había descubierto bajo su fachada corporativa. Sin embargo, a pesar de aparecer ocasionalmente en la prensa del corazón junto a modelos o empresarias, los rumores en Montero Desarrollos pintaban un panorama diferente. Un hombre casi monacal en su dedicación al trabajo, con relaciones superficiales y breves. Mercedes dice que nunca ha traído a nadie a la oficina, le comentó una vez Claudia, la diseñadora de interiores del proyecto, mientras seleccionaban materiales. Y eso que lleva con él más de 6 años. Lucía intentaba no darle importancia a estos comentarios, recordándose que estaba allí por un proyecto profesional. Pero había algo en la soledad de Alejandro que resonaba con ella, como si ambos fueran piezas de un mismo rompecabezas esperando ser descubiertas. Una noche, después de una maratónica sesión revisando los últimos cambios en los planos, solo quedaban ellos dos en el edificio. La luz de la ciudad entraba por los ventanales del despacho de Alejandro, creando ese ambiente íntimo que solo existe en las grandes urbes después de la medianoche. «Creo que hemos avanzado mucho hoy», dijo Lucía, estirándose para aliviar la tensión de horas inclinadas sobre los planos. Alejandro la observaba con una intensidad nueva, como si estuviera librando una batalla interna.
Lucía. Su voz sonaba diferente, más vulnerable. «Hay algo que llevo semanas queriendo decirte». Ella lo miró expectante, sintiendo cómo el tiempo parecía suspenderse entre ellos. Alejandro se acercó lentamente, como dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero Lucía permaneció inmóvil, magnetizada por esa fuerza invisible que los había estado acercando desde aquel primer encuentro. Cuando sus labios se encontraron, Lucía esperaba la confianza de un hombre acostumbrado a tomarlo en que deseaba. En cambio, recibió un beso sorprendentemente torpe, vacilante, casi adolescente en su inseguridad. Un beso precioso precisamente por su imperfección, pero desconcertante viniendo de quien venía. Confundida, Lucía se separó suavemente y lo miró a los ojos, buscando respuestas. «Perdóname», susurró él, con una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con el poderoso CEO que el mundo conocía. «Es que no tengo mucha experiencia en esto». La revelación quedó flotando entre ellos, como una confesión imposible de retirar. El famoso Alejandro Montero, el hombre cuya foto había aparecido en la portada de Forbes, admitiendo inexperiencia en algo tan básico como un beso. «¿A qué te refieres exactamente?», preguntó Lucía, intrigada y conmovida a partes iguales por esta inesperada revelación. Alejandro se alejó hacia la ventana como si necesitara distancia física para poder desnudar su alma. Con la voz entrecortada, finalmente reveló el secreto que había ocultado bajo capas de éxito empresarial y aparente sofisticación. «A mis 35 años nunca he tenido una relación verdadera, Lucía». Las palabras salieron con dificultad, como si cada una costara un esfuerzo monumental. «Sé que suena ridículo, patético incluso, pero es la verdad. Después de perder a mis padres, me sumergí tan profundamente en el trabajo, en la responsabilidad de continuar su legado, que simplemente no hubo espacio para nada más». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. «No es solo el trabajo. Hay algo en mí, una timidez natural que siempre he ocultado bajo esta imagen de seguridad. Las pocas veces que intenté acercarme a alguien, el peso de las expectativas, de quien se suponía que debía ser, simplemente me paralizó». El silencio que siguió a esa confesión pareció eterno. Lucía contemplaba a Alejandro, este hombre poderoso ahora completamente vulnerable ante ella, y sentía cómo algo se transformaba en su interior, en un mundo obsesionado con las apariencias y la experiencia. Aquella verdad desnuda tenía una belleza desconcertante. Alejandro malinterpretó su silencio. «Entiendo si esto cambia las cosas», dijo, su voz traicionando una inseguridad que jamás mostraba en las juntas directivas. «Lucía, me gustas como nunca me ha gustado nadie», confesó con una sinceridad desarmante. «Pero ahora que conoces mi inexperiencia, entenderé si prefieres mantener nuestra relación estrictamente profesional». La forma en que pronunció inexperiencia, como si fuera una tara imperdonable, le rompió el corazón a Lucía. En un gesto que valía más que 1000 palabras, ella atravesó la distancia entre ambos y tomó su mano. «Tu inexperiencia no me asusta, Alejandro», respondió con suavidad. «Me conmueve tu honestidad. En un mundo donde todos pretenden ser expertos en todo, tu autenticidad es refrescante». La tensión en los hombros de Alejandro comenzó a disiparse, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años, y finalmente pudiera dejarlo ir. En ese preciso instante ocurrió algo extraordinario. El hombre que tomaba decisiones que movían millones a diario, que negociaba con dureza y precisión, se permitió ser simplemente humano. «Hay algo más que quiero decirte», continuó él con una determinación nueva en su mirada. «He pasado mi vida adulta construyendo edificios, pero nunca he construido algo real con alguien, y no quiero equivocarme contigo». Esa noche, mientras Madrid brillaba bajo ellos como un manto de estrellas caídas,
Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Quiero hacer las cosas bien contigo, Lucía. Si me das una oportunidad, prometo que esperaré hasta que ambos estemos completamente seguros. No quiero que lo nuestro se base en la prisa o en expectativas equivocadas. La propuesta, tan alejada del ritmo frenético de las relaciones modernas, sorprendió a Lucía. Este hombre, que podía tener cualquier cosa que deseara con solo chasquear los dedos, estaba eligiendo el camino más largo, más paciente, más respetuoso. «Estás diciendo que quieres que seamos novios, pero ¿esperando?», preguntó ella, queriendo asegurarse de que entendía correctamente lo que él proponía. Alejandro asintió. «Quiero conocerte realmente, Lucía. Quiero que construyamos algo sólido, como los edificios que diseñamos juntos, con buenos cimientos, pensado para durar». La metáfora arquitectónica la hizo sonreír. «Acepto», respondió simplemente, sellando aquel pacto inusual con un suave apretón de manos que prometía mucho más que cualquier contacto físico inmediato. Las semanas siguientes fueron un viaje de descubrimiento mutuo. Alejandro, liberado del peso de su secreto, se mostraba cada día más relajado y abierto. La máscara del implacable CEO daba paso gradualmente al hombre sensible y curioso que había estado oculto durante años. Reía más, escuchaba con mayor atención, se permitía soñar más allá de los objetivos corporativos. Lucía, por su parte, encontraba una dulzura especial en enseñarle pacientemente el arte de amar sin presiones ni expectativas. Le mostraba que los pequeños gestos, una nota manuscrita, una flor recogida durante un paseo, una llamada solo para desearle buenas noches, podían ser tan significativos como los grandes gestos románticos que el mundo celebraba. Era un noviazgo diferente a cualquier cosa que alguno de los dos hubiera experimentado o imaginado. Sin el componente físico dominando la relación, descubrieron una conexión mental y emocional que crecía con cada conversación, con cada silencio compartido, con cada mirada cómplice durante las reuniones profesionales. Por supuesto, no todo podía mantenerse en esa burbuja íntima que habían creado. El mundo exterior, siempre hambriento de historias y chismes, pronto detectó el cambio en la dinámica entre el poderoso CEO y la arquitecta que aparecía constantemente a su lado. Lo que comenzó como murmullos en los pasillos de Montero Desarrollos, ¿has visto cómo la mira?, se transformó rápidamente en tema de conversación en los círculos empresariales de Madrid. La primera señal de que habían traspasado la barrera de lo privado vino en forma de una fotografía publicada en una revista de sociedad. Alejandro y Lucía, saliendo de un pequeño teatro independiente, sus manos rozándose de una manera que sugería intimidad. El titular: «El soltero más codiciado de España encuentra el amor», era tan predecible como invasivo. «Lo siento», le dijo Alejandro cuando vio su rostro al descubrir la revista en la sala de espera de su estudio. «Mi vida pública es parte del paquete que viene conmigo. Intentaré protegerte lo más posible». Pero Lucía, con esa fortaleza tranquila que la caracterizaba, simplemente sonrió. «No estoy avergonzada de lo nuestro», respondió. «Solo me preocupa que esta atención afecte nuestro proceso». Y tenía razón. A medida que los medios intensificaban su interés, Alejandro se volvió más protector, más cauteloso en sus interacciones públicas. Su instinto era escudar su relación, tan frágil, tan preciosa en su autenticidad, del escrutinio malicioso. No quería que el mundo exterior contaminara lo que estaban construyendo con tanta paciencia y honestidad. La verdadera prueba de fuego llegó durante una elegante cena de negocios en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. La crème de la crème empresarial estaba presente, y Alejandro había decidido que era hora de presentar oficialmente a Lucía como su pareja.
Vestida con un sencillo pero elegante vestido negro, ella destacaba por su autenticidad entre tantas apariencias calculadas. En el cóctel previo a la cena, una mujer espectacularmente hermosa se acercó a ellos con la precisión de un misil dirigido. Valentina Ortiz, modelo y brevemente relacionada con Alejandro años atrás, los interceptó con una copa de champán en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Alejandro, qué maravillosa sorpresa», ronroneó, ignorando completamente a Lucía. «Hace tanto que no nos vemos». Con exquisita educación, Alejandro hizo las presentaciones necesarias. «Valentina, te presento a Lucía Castillo, mi pareja». Los ojos de Valentina recorrieron a Lucía de arriba a abajo, evaluándola y encontrándola, según su expresión, claramente insuficiente. «Debes ser muy especial», dijo con malicia apenas velada. «Alejandro siempre ha sido tan selectivo». El énfasis en selectivo transmitía claramente el mensaje. ¿Qué podría ver él en alguien tan común como Lucía? Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Alejandro se tensó visiblemente, preparándose para defender a Lucía. Pero antes de que pudiera intervenir, Lucía sonrió con una serenidad que desarmó a Valentina. «La verdadera intimidad está en el respeto mutuo», respondió con una dignidad tranquila. «Y Alejandro y yo hemos descubierto que las conexiones más profundas se construyen desde la paciencia y la honestidad, no desde las expectativas». La respuesta, tan alejada de la confrontación que Valentina esperaba provocar, dejó a la modelo momentáneamente sin palabras. Con una inclinación de cabeza se retiró, derrotada por un tipo de seguridad que no podía comprender. Aquella noche, mientras regresaban a casa, Alejandro le confesó a Lucía: «Nadie me había defendido así antes. Sin ataques, sin dramas, solo con verdad». 6 meses después de su primer encuentro, su relación había alcanzado una profundidad que ninguno había experimentado antes. El proyecto arquitectónico que los había unido estaba próximo a iniciar construcción, pero el verdadero edificio que habían levantado era el de su relación, sólido, pensado, diseñado con intención. Alejandro planificó un fin de semana especial en una cabaña alejada de la ciudad, en la Sierra de Guadarrama. Entre pinos centenarios y el murmullo de un arroyo cercano, finalmente encontró el escenario perfecto para lo que había estado contemplando durante semanas. Aquella noche en la cabaña, con el fuego crepitando en la chimenea y las estrellas brillando con una claridad imposible en Madrid, Alejandro finalmente encontró el valor para dar el paso que había estado contemplando durante semanas. Después de una cena que él mismo había preparado, con resultados sorprendentemente buenos para alguien que apenas había cocinado en su vida, tomó la mano de Lucía y la condujo frente a la chimenea. Con una torpeza encantadora que revelaba sus nervios, Alejandro Montero, el hombre que cerraba negociaciones multimillonarias sin pestañear, se arrodilló frente a ella y extrajo una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. «Lucía», comenzó, su voz ligeramente temblorosa, «me has enseñado que el amor verdadero va mucho más allá de lo físico. Me has mostrado una forma de conexión que ni siquiera sabía que era posible. Has transformado mi vida desde aquella primera presentación». Abrió la caja, revelando un anillo con un solitario tan elegante como discreto. «¿Me harías el honor de ser mi esposa?». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas mientras asimilaba la magnitud de este momento, la culminación de un viaje que había comenzado con un proyecto arquitectónico y se había convertido en la construcción de algo mucho más significativo y perdurable. «Sí quiero», respondió ella con voz entrecortada por la emoción. Pero entonces una sombra de duda cruzó su rostro. «Alejandro, ¿estás seguro de querer esperar hasta la boda?».
Han sido meses difíciles. Nadie te juzgaría por cambiar de opinión. Alejandro se levantó y tomó su rostro entre sus manos con una ternura infinita. En su mirada había una determinación inquebrantable que disipó cualquier duda. Quiero que nuestra primera vez sea el comienzo de nuestra vida juntos, afirmó con convicción. No es solo por algún código moral anticuado o por miedo. Es porque quiero hacer las cosas correctamente contigo, Lucía. Quiero que cada paso que demos juntos tenga significado, intención, propósito. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad que contrastaba dramáticamente con el ritmo pausado que habían elegido para su relación. La noticia del compromiso entre Alejandro Montero y Lucía Castillo sacudió los círculos sociales de Madrid como un terremoto. Lo que había comenzado como una historia de interés pasajero para la prensa rosa se convirtió en el acontecimiento social del año. Las revistas especulaban sobre cada detalle. El vestido que Lucía había encargado a un diseñador emergente de Toledo, rechazando ofertas de casas de alta costura. El lugar, una finca restaurada en las afueras de Madrid, elegida por su arquitectura histórica. La lista de invitados, sorprendentemente íntima para alguien de la posición de Alejandro. La presión externa era inmensa, pero ellos se mantenían centrados en lo esencial. Estaban construyendo una vida juntos, no solo organizando un evento. Entre pruebas de pastel y selección de invitaciones, seguían fortaleciendo su vínculo emocional. Cada noche dedicaban tiempo a hablar sobre sus esperanzas, sus miedos, sus expectativas sobre la vida matrimonial. Esta preparación emocional, rara vez priorizada en los preparativos nupciales típicos, era para ellos tan importante como los aspectos logísticos. Pero incluso las convicciones más firmes pueden tambalearse bajo la presión social. A una semana de la boda, los amigos de Alejandro organizaron una despedida de soltero en uno de los clubes más exclusivos de Madrid. Lo que comenzó como una celebración elegante, pronto derivó en un interrogatorio apenas disfrazado de bromas. ¿De verdad has esperado todo este tiempo?, preguntó Carlos, su compañero de universidad y ahora director financiero de una multinacional, con una mezcla de incredulidad y burla mal disimulada. «Hombre, eso es dedicación o locura». Las risas de sus amigos resonaron en el exclusivo club mientras las bromas continuaban. Miguel, su vicepresidente de operaciones, le dio una palmada en la espalda quizá demasiado fuerte. «Alejandro, siempre fuiste diferente a nosotros. Pero esto, ¿meses de relación sin consumarla? ¿En qué siglo vivimos?» Entre copas de whisky carísimo y puros importados, la presión aumentaba. «Al menos dinos que has tenido otras experiencias antes», insistió Javier, un antiguo compañero de MBA. Alejandro mantuvo su dignidad, pero por primera vez desde que tomó su decisión, una semilla de duda comenzó a germinar en su mente. Era ridículo lo que estaba haciendo. Estaba idealizando algo que, en realidad, podría ser una decepción. Cuando finalmente logró escapar de aquella celebración que se había convertido en un juicio a su masculinidad, Alejandro se encontró solo en la parte trasera de su coche, con Madrid brillando a través de las ventanas tintadas. Por impulso, sacó su teléfono y marcó el número de Lucía, a pesar de lo avanzado de la hora. «¿Alejandro? ¿Está todo bien?», respondió ella, su voz ligeramente adormilada, pero inmediatamente alerta. Y entonces sucedió algo extraordinario. Al escuchar simplemente su voz, todas las dudas sembradas durante la noche se disiparon como niebla bajo el sol. La claridad mental regresó con una fuerza abrumadora, recordándole exactamente por qué había tomado cada decisión que lo había llevado hasta este momento. «Te amo», le dijo simplemente.
las palabras saliendo desde un lugar tan auténtico que casi lo sorprendieron. Y cada día que he esperado ha valido la pena porque me ha permitido conocerte verdaderamente, más allá de lo físico. Conocer tu mente, tu corazón, tus sueños. Esa es la verdadera intimidad que nadie entiende. El suspiro de alivio de Lucía fue audible a través del teléfono. Yo también te amo, Alejandro. ¿La despedida fue difícil? Digamos que confirma que estamos haciendo algo único. Respondió él con una sonrisa que ella pudo sentir a través del teléfono. Y eso me hace estar aún más seguro. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto, como si el universo mismo bendijera esta unión poco convencional. La antigua iglesia de Toledo, con sus piedras doradas por siglos de sol castellano, acogía a los invitados que llegaban en un desfile de elegancia contenida. La prensa, mantenida a raya por un equipo de seguridad discreto, pero eficiente, se agolpaba a una distancia respetuosa. Dentro, Alejandro esperaba nervioso junto al altar. Su traje negro, impecable como siempre, contrastaba con la vulnerabilidad de su expresión. Este hombre que había construido un imperio no podía evitar que sus manos temblaran ligeramente mientras esperaba el momento culminante de un viaje emocional que había comenzado con un simple proyecto arquitectónico. Cuando la música cambió y las puertas se abrieron, todo el mundo contuvo la respiración. Lucía apareció del brazo de su tío, vistiendo un diseño que capturaba perfectamente su esencia, elegante en su sencillez, hermoso sin ostentación. El vestido blanco, con líneas limpias y detalles artesanales que evocaban la arquitectura que tanto amaba, parecía flotar a su alrededor mientras avanzaba por el pasillo. Alejandro, el hombre que había negociado contratos de miles de millones sin inmutarse, no pudo contener la emoción. Una lágrima silenciosa recorrió su mejilla mientras la veía acercarse. En ese preciso instante, supo con certeza absoluta que nunca había visto ni vería nada tan hermoso en su vida. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, el mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellos dos, culminando un proceso de construcción emocional que habían emprendido con paciencia y determinación. Prometo amarte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida, dijo Alejandro con voz firme cuando llegó el momento de los votos. Gracias por enseñarme que el amor verdadero requiere paciencia, respeto y entrega. Gracias por mostrarme que los tiempos de cada persona y cada relación son sagrados. Hoy comienza oficialmente nuestro viaje juntos y no podría estar más feliz ni más seguro de una decisión en toda mi vida. Lucía respondió con sus propios votos, su voz clara y firme, llenando cada rincón de la antigua iglesia. Alejandro, prometo caminar a tu lado en este viaje que hoy comienza oficialmente. Prometo honrar la confianza que has depositado en mí y recordarte siempre la fuerza que hay en tu vulnerabilidad. Gracias por mostrarme que el verdadero amor no tiene prisa, que las mejores historias se escriben con paciencia y convicción. Cuando el sacerdote finalmente los declaró marido y mujer, el beso que sellaba su unión tenía un significado que trascendía el simple gesto físico. Era la culminación de un pacto de respeto y el comienzo de una nueva etapa en su viaje compartido. La recepción, celebrada en los jardines de una finca restaurada, resplandecía con la elegancia discreta que caracterizaba a la pareja. Luces suspendidas entre olivos centenarios, mesas decoradas con flores silvestres, música que invitaba tanto a la contemplación como al baile. Pero lo más notable, comentaban los invitados, era la atmósfera de autenticidad que impregnaba cada detalle. Nunca he visto a Alejandro así, comentó Mercedes a otro invitado mientras observaba a su jefe girando en la pista de baile con su nueva esposa.
Es como si hubiera descubierto una parte de sí mismo que ni él sabía que existía. Y tenía razón. El Alejandro Montero que celebraba su boda distaba mucho del ejecutivo contenido que todos conocían. Reía abiertamente, bailaba sin preocuparse por su imagen, miraba a Lucía como si fuera la única persona en el mundo. La transformación era evidente para cualquiera que lo conociera, una metamorfosis que iba mucho más allá de simplemente sentar cabeza. Entre bailes y conversaciones, Lucía se acercó a su oído. ¿Estás listo para escapar?, susurró con una complicidad que hizo que su corazón se acelerara. A medianoche, mientras la fiesta continuaba en pleno apogeo, los recién casados se escabulleron discretamente. Un coche los esperaba para llevarlos al aeropuerto, donde el jet privado de Alejandro aguardaba para transportarlos a una isla privada en el Mediterráneo, lejos del ruido mediático, de las expectativas sociales, de las miradas curiosas. Tendrían 2 semanas solo para ellos, para descubrirse completamente el uno al otro. Durante el vuelo, un silencio cómodo se instaló entre ellos. No era la ausencia de palabras, sino ese tipo de silencio que solo existe entre 2 personas que han aprendido a comunicarse más allá del lenguaje. Lucía descansaba su cabeza en el hombro de Alejandro, mientras él acariciaba distraídamente su mano, el nuevo anillo brillando suavemente bajo las luces tenues de la cabina. ¿En qué piensas?, preguntó ella, notando un destello de vulnerabilidad en sus ojos. En que toda mi vida he construido cosas para los demás, respondió él tras una pausa. Edificios, empresas, fortunas, pero esto, lo nuestro, es lo primero que construyo para mí mismo, y tengo miedo de no saber cómo hacerlo. La honestidad de su confesión, esa disposición a mostrar sus inseguridades que nunca habría permitido en el ámbito profesional, era precisamente lo que había creado un vínculo tan profundo entre ellos. Cuando finalmente llegaron a la villa frente al mar, la noche mediterránea los envolvió con su manto de estrellas y el sonido rítmico de las olas. La suite nupcial, decorada con velas y flores, los esperaba como el escenario perfecto para culminar el viaje que habían iniciado meses atrás. De vuelta en la recepción, la celebración se desarrollaba con una elegancia que reflejaba perfectamente la personalidad de los recién casados. El salón resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas, destacando los arreglos florales minimalistas que Lucía había diseñado personalmente. La orquesta interpretaba melodías que oscilaban entre lo clásico y lo contemporáneo, creando esa atmósfera de sofisticación relajada que habían buscado. Pero para Alejandro y Lucía, cada brindis, cada baile, cada felicitación de los invitados parecía transcurrir en una dimensión paralela. Estaban físicamente presentes, sonreían, agradecían, bailaban, pero sus mentes ya habían comenzado el viaje que los esperaba. Sus miradas se encontraban frecuentemente a través del salón, cargadas de complicidad y anticipación, comunicándose sin palabras en ese lenguaje íntimo que habían desarrollado durante meses. ¿Has visto la hora?, susurró Alejandro durante un momento en que lograron encontrarse entre la multitud de invitados. Lucía asintió, una sonrisa traviesa iluminando su rostro. El plan estaba en marcha, esa pequeña conspiración que habían tramado para escapar discretamente de su propia celebración. A medianoche, mientras la fiesta alcanzaba su apogeo y los invitados estaban demasiado entretenidos para notar su ausencia, la pareja se escabulló por una salida lateral. El contraste entre el bullicio de la celebración y la quietud de la noche madrileña creó un momento de íntima complicidad. Mercedes, la única cómplice de su plan, los esperaba con un coche discreto que los llevaría directamente al aeropuerto privado. ¿Lista para la gran revelación?, preguntó Alejandro mientras abordaban el jet. Hasta ese momento había mantenido en secreto el destino exacto de su luna de miel, un último misterio en esta historia de descubrimientos mutuos.
Más que lista, respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. Durante el vuelo nocturno sobre el Mediterráneo, Alejandro finalmente le reveló dónde pasarían las próximas 2 semanas. Una pequeña isla privada griega, alejada de los circuitos turísticos, donde una villa restaurada con vistas al mar los esperaba. Completamente aislados del mundo exterior, sin agendas ni interrupciones, tendrían finalmente el espacio para descubrirse mutuamente en todas las dimensiones que habían estado esperando. Cuando el helicóptero que los transportó desde el aeropuerto principal finalmente aterrizó, el amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte. La villa, una construcción de piedra blanca que parecía emerger orgánicamente del paisaje rocoso, los recibió iluminada por antorchas que marcaban el camino desde el helipuerto. El personal, discreto y eficiente, los condujo a la suite principal y desapareció rápidamente, dejándolos finalmente solos. La habitación, con su terraza abierta al mar y su decoración que combinaba lo rústico con lo lujoso, estaba preparada para recibirlos. Velas encendidas por todas partes, pétalos de rosa esparcidos sobre la cama, el aroma de aceites esenciales mezclándose con la brisa marina. Alejandro, el hombre que había construido un imperio y enfrentado juntas directivas sin pestañear, temblaba ligeramente mientras se quitaba la chaqueta. Esta vulnerabilidad, esta disposición a mostrarse exactamente como era, sin pretensiones ni máscaras, era precisamente lo que había enamorado a Lucía. «Tengo miedo de decepcionarte», confesó en un susurro, las palabras saliendo directamente desde ese lugar de verdad que había mantenido protegido durante tanto tiempo. Lucía se acercó y tomó su rostro entre sus manos, mirándolo directamente a los ojos con una mezcla de ternura y determinación. «El amor verdadero no es sobre técnica o experiencia, Alejandro», le dijo, besándolo suavemente. «Es sobre entrega y confianza. Y yo confío plenamente en ti. No se trata de perfección, se trata de descubrirnos juntos». Sus palabras actuaron como un bálsamo, disolviendo años de inseguridades ocultas bajo capas de éxito profesional. En ese momento, Alejandro comprendió que el verdadero viaje estaba apenas comenzando y que todas las esperas, todas las decisiones que los habían llevado hasta aquí habían sido parte de un camino necesario. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas de la suite cuando Alejandro despertó. Por un momento, ese breve instante entre el sueño y la conciencia plena, se preguntó si todo había sido un sueño. Pero el peso cálido de Lucía recostada sobre su pecho le confirmó que esta nueva realidad era más hermosa que cualquier fantasía que hubiera podido imaginar. La observó dormir, memorizando cada detalle de su rostro relajado, la curva de sus pestañas, el ligero movimiento de sus labios con cada respiración, la forma en que la luz dorada del amanecer griego acariciaba su piel. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Montero se sentía completo. No había agendas que revisar, llamadas que atender, decisiones corporativas que tomar. Solo estaba este momento perfecto, esta conexión profunda que habían construido, con paciencia y convicción. La noche anterior había sido un descubrimiento mutuo, un intercambio de vulnerabilidades que trascendía lo físico. Lejos de la decepción que tanto temía, Alejandro había encontrado en Lucía una guía gentil, una compañera que transformaba cada momento de inexperiencia en una oportunidad para construir algo auténtico entre ellos. La espera valió cada minuto, pensó mientras acariciaba suavemente el cabello de su esposa, porque me permitió valorar la verdadera intimidad que construimos antes de llegar aquí. Las 2 semanas en la isla fueron una burbuja de felicidad, un espacio fuera del tiempo
donde pudieron profundizar aún más en su conexión. Pero como todas las burbujas, eventualmente tuvieron que regresar a la realidad. Madrid los recibió con su habitual energía frenética, un contraste marcado con la serenidad que habían dejado atrás. Lucía se mudó a la lujosa mansión de Alejandro, una propiedad impresionante pero que, hasta entonces, nunca había sentido como un verdadero hogar para él. En cuestión de semanas, el espacio experimentó una metamorfosis sorprendente. La calidez y el estilo personal de Lucía impregnaron cada rincón. Plantas que aportaban vida, obras de arte seleccionadas por su significado y no por su valor de mercado. Espacios rediseñados para fomentar la conversación en lugar de impresionar a visitantes. «Has construido un hogar donde solo había una casa», le dijo Alejandro una noche, contemplando el cambio no solo en su espacio físico, sino en su mentalidad. En el ámbito profesional, su sinergia continuó floreciendo. Juntos comenzaron a trabajar en el proyecto más ambicioso de Montero Desarrollos, un complejo residencial que sería la materialización arquitectónica de los valores que compartían. No solo sería sostenible ecológicamente, sino también emocionalmente, espacios diseñados para fomentar conexiones humanas genuinas, áreas comunes que funcionarían como extensiones de los hogares privados, elementos que respetarían tanto la historia del lugar como las necesidades de sus futuros habitantes. Con el paso de los meses, Lucía se convirtió en parte fundamental del imperio que Alejandro había construido. Lejos de ser simplemente la esposa del CEO, aportaba una visión humana que complementaba perfectamente el agudo sentido empresarial de su marido. Donde él veía números y proyecciones, ella veía personas y experiencias. Juntos creaban espacios que no solo generaban beneficios económicos, sino que mejoraban vidas tangiblemente. Esta fusión de visiones comenzó a transformar la reputación de Montero Desarrollos. Ya no eran simplemente conocidos por construir edificios imponentes, sino por crear comunidades con alma. Un año después de aquella boda que había capturado la atención de toda España, Lucía esperaba a Alejandro en su hogar con una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando él cruzó la puerta, ella lo recibió con esa mirada especial que había aprendido a reconocer. Una mezcla de emoción contenida y felicidad desbordante. «Tengo algo que decirte», susurró tomando su mano y llevándola suavemente hasta su vientre. No fueron necesarias más palabras. El rostro de Alejandro se transformó con una comprensión instantánea, sus ojos llenándose de lágrimas mientras asimilaba la magnitud del momento. «¿Estamos?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Lucía asintió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Vamos a ser padres». Abrazados en medio de la sala de su hogar, contemplando el atardecer madrileño a través de los ventanales que habían rediseñado juntos, comprendieron que estaban a punto de embarcarse en el proyecto más importante de sus vidas. Un proyecto cuyos cimientos se habían construido con el amor, el respeto y la paciencia que habían cultivado desde aquel primer encuentro en la sala de reuniones. La historia de Alejandro y Lucía nos recuerda que, en un mundo obsesionado con la inmediatez, a veces el camino más lento es el que nos lleva a los destinos más valiosos. Que la verdadera conexión no se mide en tiempo físico, sino en profundidad emocional. Y que nuestras supuestas debilidades, cuando son compartidas con la persona adecuada, pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza.